hace un par de días fui nominado a un tag denominado Joyas de la Ludoteca y me pareció bien interesante como excusa para recorrer un poco más este espacio que se ha ido formando y mostrar algunos juegos que quizás no siempre se ven, que no he jugado hace mucho tiempo o que quizás incluso nunca he jugado. Así que hay hartas cosas interesantes por descubrir en este tag de Joyas de la Ludoteca. Primero, agradecimientos a Insertos y Troqueles por esta nominación. No acostumbro a hacer tags, pero más que nada porque se me olvidan. Me han mencionado en varios tags y digo, ah, mira qué interesante, lo voy a hacer. Y se me pasa el tiempo y después pasan 4 o 5 meses cuando me acuerdo y digo, será muy tarde, no será muy tarde. Así que ahora aproveché el impulso, aproveché la excusa. No tutorial por hoy, pero sí este tag, porque está bien interesante como digo. Así que gracias nuevamente a Insertos y Troqueles. Por lo que entendí y pude identificar, es un tag que nace de Mis Aventuras Lúdicas y está dividido en 3 partes. La idea es poder recorrer un poco la biblioteca mostrando juegos que son difíciles de encontrar, juegos que sean costosos y juegos que para mí son joyas. Así que dejé algunos post-it de este estilo en varios juegos para poder irlos mostrando. Así que vámonos con el primero, que sean joyas difíciles de encontrar. En esta zona de aquí, bueno, voy a ir sin un orden en específico, sino que a medida que los vaya encontrando, los voy a ir mencionando. Por ejemplo, esta versión de Ticket to Ride con figuras rosadas, que tenía que ver con una campaña de investigación para el cáncer de mamas. Y lamentablemente tiene una historia un poco trágica en el sentido que mucha gente se aprovechó de esta edición, compró muchas cantidades y después la estaba revendiendo a un altísimo costo. Aquí en Chile costaba $5, por decirlo de una forma más internacional, y después las revendían a 20, 25, $30 y la idea de esto era juntar recursos para la investigación. Así que fue un poco curioso que haya ocurrido, pero lamentablemente los juegos de mesa no son ajenos a la avaricia que puede ocurrir de vez en cuando. Pero esta es una edición difícil de encontrar. Si la encuentran de forma costosa, idealmente no la adquieran. Búsquenla por ahí, quizá en alguna tienda que quede alguna de estas copias, porque, como digo, tenía un sentido distinto al de ganancia, sino que tenía que ver un poco más con lo social. Después, bueno, un juego del que me escuchan siempre hablar y me van a seguir escuchando hablar es el Skull King, en esta edición antigua, que me lo habían recomendado de forma muy sutil. Me habían dicho, mira, este juego es bueno, y yo dije, ya, sí, probémoslo. No lo probé por mucho tiempo y después cuando lo pude jugar quedó en la biblioteca para siempre. Ahora ha sido de cierta forma reemplazado por la nueva edición, pero este tiene un espacio en el corazón bastante importante y es bastante difícil de encontrar también. Así que una joya hecha y derecha en esta ludoteca. Lo dejo por aquí por mientras. Acá, ¿qué más tenemos? Bueno, este juego creo que lo compré en un impulso de idiotez en Amazon, Gudetama, que es un juego de bazas. No lo he jugado nunca. De hecho leí las reglas, lo entendí, pero nunca lo jugué. Y Gudetama es un personaje, si no me equivoco, japonés, que de hecho tiene una serie en Netflix que se basa en la flojera y me representa mucho. Si quizás lo han visto por ahí incluso, pero no recuerdo ni siquiera en qué fecha lo adquirí, pero solamente sé que es difícil de encontrar. Llegó por un impulso de compra en Amazon. Creo que lo compré para poder llegar a los $49 que piden para el envío gratis. Así que por alguna razón sigue aquí este juego. Bien curioso, pero definitivamente es una joya ahí con todas sus letras. Por acá abajo tenemos la primera edición de Po. La segunda edición. Viene en camino, no sabemos cuándo todavía, pero viene en camino. Así que esta primera edición tiene también ese toque un poco histórico. Es un juego bastante simple de formar historias, por decirlo de alguna forma, con chilenismos. Así que tiene también esa capa de dificultad. Tiene una historia también un poco trágica, otra historia trágica en estas joyas. Había una gran cantidad de copias de este juego que fueron robadas desde un vehículo y hubo una campaña incluso como para poder recuperar un poco o intentar recuperar el dinero perdido, porque fueron hartas copias. ¿Quién se roba un juego de mesa aparte? Y lamentablemente quedó como parte de la historia. Así que esperemos llegue pronto la segunda edición de Po. De este lado del mueble creo que no hay más, pero por acá sí, acá
Este juego también fue bastante popular un tiempo, Dictadores, juego chileno, que es un juego para tomar. Ninguna otra excusa más allá de revelar cartas y hacer lo que dice. Si no lo haces, te ganas un trago, o pierdes un trago, no sé cómo decirlo. Pero es bastante simple, ¿eh? También tengo entendido que debiese venir pronto su segunda edición, pero hasta ahora está ahí sin novedades y muy difícil de encontrar también. El Dictadores, lo hemos jugado en varias ocasiones. De acá, un juego que técnicamente es difícil de encontrar, Ilan, porque esta no es la edición que llegó a tiendas. La edición que llegó a tiendas es esta. Esta fue la que se utilizó como parte del proyecto de difusión, que incluso tiene ilustraciones distintas. Este es como la versión ya oficial que llega a tiendas con ilustraciones mucho más bonitas. Pero esta edición fue enviada también por Within Play y es curioso tener ambas ediciones. Una es como pre-tienda y ya tiempo de tienda. Así que también difícil de encontrar en ese sentido. Otro que me regalaron de hecho y que también es difícil de encontrar porque forma un poco parte de la historia del juego de mesa aquí en Chile es Shokudo, que es un juego de... no sabría de qué año, a ver si parece aquí el año... sí, del 2012. Y por eso mismo es difícil de encontrar. Forma parte ya casi de la historia de los juegos de mesa en Chile. Y aún no he tenido la oportunidad de probarlo, pero lo estuve revisando el otro día en cuanto a componentes y me gustó mucho lo que pude observar. Se ve como muy kawaii dentro de algunas ilustraciones. Y por lo que tengo entendido también es una lógica bien simple, ¿eh? Un restaurante, comida china, o comida japonesa, perdón. Y curiosidades, así que bien interesante como joya. Y de... uy, ahí sí... uy, se me... ahí está, tengo ligeramente desordenado, así que fue un poco difícil devolverlo. Creo que eso con respecto a joyas difíciles de encontrar en este lado. Vámonos ahora al otro lado. Por acá igual hay varios juegos difíciles de encontrar y uno que me traje desde México, que lo vi y no lo pensé dos veces, no pensé en cómo lo iba a meter a la maleta, si cabía o no, simplemente lo adquirí, Tsuro. Lo había jugado hace ya un tiempo y lo había estado buscando, después me di cuenta que no existía básicamente aquí en Chile, que se vendió un tiempo muy delimitado en la historia aquí de las tiendas y es un muy buen juego que se puede jugar incluso hasta de a 8. Hay que formar algunos caminos por los cuales expulsar a tus oponentes y la lógica es muy simple y me gusta que se puede jugar hasta de 8 porque siempre se juega hartas veces y cabe y se siente bien en un grupo que no juega tanto, así que bien interesante esta propuesta. Tiene 3 versiones distintas también, pero creo que esta es mi favorita, ¿eh? Hay uno que es el Tsuro of the Seas y uno que es algo del Fénix. Pero complican mucho más lo que de por sí debería ser simple. Así que bien ahí Tsuro como una joya escondida. De aquí, de este lado, parece que no, pero sí. De este quería hablar. Esta joya es una joyaza. Y también difícil de encontrar. Las Mansiones de la Locura. Véanlo, piensen qué tipo de juego es y les voy a decir, están equivocados. Es un party. Esta cosa, que parece un euro de los complejos, es en realidad un juego muy divertido que nos ha sacado muchas risas, porque básicamente estamos ascendiendo por las montañas de la locura, a propósito del libro de H.P. Lovecraft, pero estas cartas de locura limitan nuestra comunicación y aparte de tener una estructura simple el juego, que hay que hacer ciertas acciones cada uno como líder, después las vamos siguiendo en una estructura muy determinada, hay un punto en el juego donde debemos activar nuestra carta de locura y no podemos volver a hablar de nuestra locura después durante el juego. Entonces hay que hacer, por ejemplo, acciones, no quiero spoilear tanto, pero por ejemplo, no puedes hablar si alguien no te está mirando a los ojos. O levantas la mano y cuando alguien te dé la palabra, ahí recién puedes hablar. Y la idea es bien simple porque tienes que recolectar ciertos símbolos para poder superar ciertas tareas. Muy simple esa estructura, pero como digo, es un party hecho y derecho. Curiosamente no ha vuelto a tiendas, así que si alguien de Devir está viendo este video, por favor, que vuelva a las montañas de la locura. Es excelente. Todo el mundo merece disfrutar este juego. Es maravilloso. ¿Qué más tenemos por este lado en cuanto a joyas? Parece que eso... sí, porque... ah, bueno, voy a pasar para acá directamente. Porque... acá está el Strike, que salió hace poco una versión Harry Potter que creo que es más fácil de conseguir. Pero esta edición es muy buena, ¿eh? De hecho lo compré usado, no lo encontraba nunca en tiendas. Y es tan simple como lanzar dados y hacer que choquen. Y es demasiado simple y es tan simple que es maravilloso. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido jugando con dados.
con personas que han jugado juegos de mesa y con personas que no han jugado juegos de mesa. La gracia de las matemáticas y las probabilidades aquí surge de una forma muy interesante. Así que muy buena joya el Strike. Hay una versión que estaba buscando. Había otra. No, esos son de otro. Acá. La edición 6 de las expansiones de Carcassonne. Este es el Conde, el Rey y el Ladrón. Creo que es mi favorita a la hora de jugar sin otras expansiones. El Río y el Abad evidentemente pueden caber, pero esta expansión es muy buena. Añade varios elementos bien curiosos con respecto a cómo funciona Carcassonne. Aumenta su dificultad, también me atrevería a decir. Esto de ubicar meeples y puntuar o no puntuar para ver si te conviene o no te conviene en base a lo que hace tu oponente. Es un aspecto bien interesante, que de hecho incluye el Río 2, que después fue incorporado en la edición aniversario. Así que ese nivel de influencia tiene este juego. Y lo mismo, de hecho, de forma confidencial, no le cuenten a nadie, una vez en la The Beer Fest de México le pregunté a Xavi directamente, ¿saldrá la expansión 6 de Carcassonne en algún momento? Y me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero dijo una palabra. No me acuerdo si fue probablemente o... Sí, creo que fue probablemente. Me dijo, sí, creo que dijo probablemente, dando una respuesta sin dar una respuesta. Así que hay que ver si llega a algo que salga esta expansión en español, porque es muy buena. Y eso creo con respecto... Ah, perdón, falta uno. Falta un grandote. Esta caja muy curiosa, este cofre del tesoro, es The Binding of Isaac. Pero esta es su primera versión, la primera compra que hice oficialmente por Kickstarter. Creo que The Binding of Isaac lo he jugado en el computador al menos unas 700 horas. Así que entenderán mi interés en adquirir una copia de un juego de mesa de The Binding of Isaac. El juego no es tan bueno como tal, no es tan similar a la experiencia en juego de computador, pero sí es un buen juego. Lo que sí no lo he jugado muchas veces porque está en inglés. Creo que ahora llegó en español la nueva edición, pero una caja mucho más grande. Y lo que eché de menos en este juego es que la gracia de The Binding of Isaac es que tú vas desbloqueando ciertos objetos y no sabes muy bien qué hacen hasta que los usas. En cambio aquí partes con muchos objetos, muchas opciones. Lo que hicimos con mis amigos al final fue hacer una especie de división de la baraja, cosa de ir descubriendo entre comillas nuevas cartas a medida que avanza, y ahí quedó un poco mejor la experiencia. Pero es un buen juego. Es... ¿Cómo se define? Como semi-cooperativo. En algunos momentos es cooperativo, a veces no. Muy bueno en ese sentido. Y eso con respecto a el primer elemento. Estos juegos, perdón, que son definidos como joyas difíciles de encontrar. Había muchas más de las que yo creí. Creí que iban a ser 2 o 3, pero terminé identificando hartos. Mira, aquí estoy identificando uno, de hecho. Este de acá. Que también espero llegue en algún momento en español, el Patchwork, pero en su edición invierno. Si bien es independiente del idioma, es muy bonito. Esto de los regalos, los botones de oro. El juego funciona exactamente igual. Todas las expansiones de Patchwork funcionan muy igual. La edición aniversario, perdón, la edición andina. Viene una edición aniversario, por cierto. La edición andina, la edición San Valentín, de Halloween, tienen las mismas piezas, pero la estética cambia y con eso cambia también la experiencia de juego. Así que ojalá llegue a estos lados de forma oficial. Este lo encontré por la página de Amazon Alemania y fue una muy buena compra. Así que ahora sí que sí, parece que con eso quedamos con las joyas difíciles de encontrar. Ahora nos vamos a la segunda parte, que son los juegos caros. Y aquí tengo 3 juegos en particular que les quería mostrar, así que voy a mover un poquito la cámara. El primero en esta categoría de juegos caros es Ticket to Ride en su edición 15 aniversario. Yo en mis tiempos pasados tuve la oportunidad de conseguir la edición 10º aniversario, haberla comprado en tienda. Es una edición muy similar en cuanto a lo que ofrece, cajas de metal, trenes más grandes y otras cosas más. Y es una edición que actualmente vale el triple de lo que valía cuando salió en tiendas. Así que cuando vi esta edición dije, necesito tener esta edición. Obviamente llegaron muchas más copias a tiendas que en aquella primera ocasión, así que aún es encontrable en tiendas. Y es hermosísima esta edición. Aparte que Ticket to Ride siempre ha estado dentro de mis juegos favoritos. El tenerlo desplegado sobre una mesa grande con todos sus trenes y todas sus cartas es muy agradable. Siempre salen al menos 10 fotos cuando uno juega Ticket to Ride Europa en esta edición aniversario. De hecho, aquí atrás se alcanza a ver un poco
el tema de las cajas de metal y otras cosillas más. Muy muy buen juego. Las reglas son las mismas, lo que sí, por cierto, no incorpora todo lo que trae la edición, la expansión, perdón, 1912. 1912 trae una mecánica relacionada con almacenamientos, pero que esta versión no las trae, así que no es que traiga todo lo que traía la edición, perdón, la expansión. Así que ojito en ese sentido. Mi más reciente adquisición, mi más preciada joya quizá actual, la segunda edición de Castillos de Reloj con Ludwig. Había una edición que era mucho más grande, que salió por Kickstarter, pero hay un tema con Kickstarter y los envíos, están carísimos. A veces el envío es más caro que el juego mismo, así que he descartado por completo apoyar Kickstarter desde hace mucho tiempo. Y cuando me enteré que llegaba la segunda edición y después la vi que llegaba a Chile, no habían dudas, tenía que tener esta copia. Es muy agradable poder reencontrarse con este juego porque es un muy buen juego, por muchos años fue mi juego favorito. Y creo que cumple todos los estándares que uno podría considerar con respecto a una joya aquí. Siempre que podemos lo estamos jugando, así que ojalá verlo más seguido también. Y la última, que también es parte de mis juegos favoritos, que también es costosa, pero vale cada peso, es la expansión Tuscany de Viticultura y obviamente acompañado de Viticultura. Viticultura es un juego de hacer vino y este hacer vino es muy muy agradable, está todo muy bien conectado, cada paso que hay que seguir, lo azaroso que puede llegar a ser también el final, uno pareciera siempre empezar muy pobre, de hecho la última vez que lo jugué pensé si podría existir una especie de preludio para Viticultura, porque las primeras rondas son un poco lentas, pero ya cuando uno empieza a jugar hace que cobre mucho más sentido lo que uno va haciendo. De hecho, estaba pensando, preludio técnicamente es la herencia que te deja papá y mamá. Quizá si tuvieses dos padres y dos madres sería una mejor herencia. La abuela o algo así, los abuelos. Porque es un muy muy buen juego. Al principio, insisto, es un poquito lento, pero pasando esa barrera de lentitud, el juego funciona de maravilla. Así que esas son mis tres joyas costosas, caras, que podría compartir con ustedes el día de hoy. Y con eso pasamos a el tercer ítem, que es que para mí son joyas. Y aquí tengo un par varias. Vamos a iniciar con este de aquí, la Catedral Roja, que aparte de ser un muy buen juego, que es excelente en cuanto a cómo incluso se posiciona, tenemos torneos mundiales actualmente de Catedral Roja, pero esta edición es más joya para mí, más que nada porque está autografiado por los autores. Así que eso lo hace más joya. Estos... Uy, se me fue el nombre completamente. No son stickers, son timbres, gracias. Los timbres que utilizaron, sus firmas, todo ahí. Ray Shea, muy muy amables, un agrado haberlos conocido también. Hemos compartido un par de ocasiones extra y ha sido bien interesante. Así que esta copia es una copia muy muy especial en esta ludoteca. Una gran joya. Creo que de este lado está esa, porque por allá tengo dos joyas más que ya les muestro. Llegamos ya a la última sección de la ludoteca para revisar estas últimas joyas y la primera de ellas viene a ser Siempre de Weón. Esta copia la recibí antes de que llegue el juego a tiendas, así que eso ya le da la categoría de joya. Y por si fuera poco, al igual que con la Catedral Roja, tiene ahí algunos autógrafos. Uno de Miguel Suárez, de uno de los autores, y de Jorge de la editorial. Así que ahí se puede leer y disfrutar. Una noche también muy agradable. Esta fue en el contexto del Congreso Conjugar. Estuve ahí un poco nutriéndoles de lo que es la hospitalidad sureña y muy muy agradable compartir con todas las personas que vinieron. Entonces este juego de cierta forma me lleva a recordar esa juerga, por decirlo de alguna forma. Muy muy interesante además el juego. Y también las últimas joyas, que digo que son por partida doble porque son los dos primeros Mazecape. Y Mazecape ha causado bastante furor en hartas partes, especialmente en Estados Unidos según me han comentado. Y yo a Víctor Hugo y a Pablo los conozco ya desde hace un tiempo y salió la idea de hacer una pequeña entrevista con ellos. Pero curiosamente yo, por ser embajador de Devir, recibí las copias antes que ellos. Entonces cuando tuvimos la entrevista teníamos estas copias ahí al alcance. Así que oficialmente tengo las primeras copias de Mazecape con autógrafo.
O sea, esta es la primera copia que Víctor Hugo firmó y esta es la primera copia que Pablo firmó. Así que también son joyas en ese sentido, tienen un valor histórico. Y los juegos también son súper buenos, entonces un agrado que formen parte de esta ludoteca. Así que esas son las joyas que tenía para mostrarles el día de hoy en estas tres categorías. Las joyas difíciles de encontrar, los juegos caros y los que para mí son joyas. Un agradecimiento nuevamente a Insertos y Troqueles porque disfruté mucho hacer este recorrido por la ludoteca y ahora, según entiendo, me corresponde hacer la nominación. Invitar a otras 2 personas para que puedan hacer este mismo recorrido. Al primero que vamos a invitar es a la Calavera Azul, que de hecho los conocí viendo un tutorial que tienen de Pan Am, muy buen tutorial, y he seguido viendo un par de videos de ellos, así que invitadísimos a que nos muestren las joyas de sus ludotecas. Y en segundo lugar, mi amigo personal aquí de Chile, Diego de la Ruta del Meeple, siempre tiene ahí en sus fotos algunos juegos que yo veo y digo, me gustaría saber más de ese, cómo llegó ese ahí, así que vamos también a invitarlo a seguir este tag. Eso tengo para mostrarles el día de hoy. Como siempre, aprovechemos también el espacio para que ustedes puedan dejar en los comentarios cuáles son sus propias joyas en sus ludotecas y ahí compartir algunos datitos. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.